Y bueno, después, no sé qué pregunta específica me querés hacer en cuanto a qué dudas tengas. No, Al más problema. que nada, yo esperaba la corrección para poder seguir trabajándolo, para poder tener una entrega más o menos completa para el 14. Sí, lo primero que tenés que resolver es completar bien el problema, o sea, la dimensión, agregarle la dimensión espacial. Eh, y en cuanto a las intervenciones de enfermería, ¿en qué momento? También eso lo tenés que definir, o sea, pre-nacimiento, en el nacimiento, ¿se entiende? No, no está delimitado eso en el problema. Lo primero que tenés que resolver es trabajar eso y también trabajar teóricamente cuáles son específicamente las intervenciones de enfermería. Pero hay que ubicarlas en un momento. Una cosa es en un centro comunitario, una embarazada, otra cosa es en el hospital. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Algo más me querés preguntar? No, nada más, gracias. No, yo estaba Bueno, esperando igual la corrección específica, está tipo para bien. 6. Esto que te estoy diciendo ahora es lo que te voy a escribir también, Bueno, y más cosas, pero bueno, yo quería para que no te, entre hoy y mañana voy a contestar, pero para que no te atrases bueno, y dale, me quedo veas más dónde tranquila. está bien. Belén Alvariño, ¿anda por ahí? Sí, estoy acá. Bien. Tu duda con respecto al lugar, no te hagas ningún problema, nadie se haga problema. Por eso por ahora ponen XX, servicio de pediatría, X, del hospital tal. No importa. Eso está todo el otro cuatrimestre y marzo para decidir el espacio, que hay que decidirlo en algún momento. El que ya lo tiene puede un poco escribir en la parte de contextualización local de qué lugar se trata. Tengo una pregunta de eso. Sí. Yo estuve viendo, ¿sí o sí la intervención tiene que ser en un hospital? Porque No, depende. en mi caso, como es por este tema del consumo problemático de sustancias, yo estuve pensando, nosotros habíamos hecho una actividad, creo que fue para salud mental, que fuimos al Cedronar. Yo mandé un mail, Sí. y ellos me dijeron que sí, que me podían brindar mucha información, y que se podía ver si esto seguía de esta manera, ver si se podían hacer intervenciones online, onda, encuestas o lo que sea que yo determine. La verdad no tengo ni idea todavía. No, no la tenés por qué tener todavía. No, lo importante es que estableciste el vínculo y se puede hacer el año que viene, cuando venga la etapa de recolección de datos, que esperemos que no haya pandemia dando vuelta, vas a poder hacerlo allá personalmente. Lo importante es la conexión con ellos. Está ahí Laura Vaca, que es enfermera de ese espacio, y trata de establecer un contacto con ella vía mail para fundamentalmente que te pase información, ¿no es cierto?, del lugar, teórico nada más, que te recomiende lectura. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, cierra. A ver, en 2 fotos así de provocativas, le das me gusta, después todo, no le das me La gusta. dejé escuchar, profe. Los que tienen abiertos los micrófonos, por favor, cierran. Entonces, Belén, con respecto a eso, está muy bien lo que estás haciendo, vía mail, conectándote, y puede ser en ese lugar, puede ser en un centro comunitario, eso se decide después. Y con respecto a tu otra duda, en cuanto a el pie de página y las citas, hay un documento donde nosotros pusimos las normas APA, que muchos ya lo están
hay un documento con las normas APA que clarifica un poco de esto. Pero para dar una idea, ¿cuándo se usa el pie de página? Fundamentalmente para hacer una aclaratoria de algo que uno está trabajando. Por ejemplo, la otra vez habíamos hablado que si uno pone un término que es muy específico o alguna taxonomía disciplinar, no necesariamente de enfermería, pero de otra ciencia también, a veces es necesario usar el pie de página para hacer la aclaratoria. Fíjense que yo uso mucho en los apuntes que leen mío, muchas notas al pie, ¿no es cierto? A veces ampliando, aclarando un concepto. La cita fundamentalmente es para no cometer plagio, es decir, uno parafrasea, copia textualmente algo de un autor y establece la cita y según las normas que pusimos ahí, que son las APA. También hay otras normas para citar, que son las Vancouver, que también uno no va a decir que está mal si les resulta más fácil citar con ese sistema. Lo importante es que se cite, ¿sí? Que uno no escriba cosas sin decir quién es el autor de esas cosas. No sé si esto aclara un poco con respecto a eso. A mí por lo menos sí. Solamente me queda una pregunta. Yo en un momento cité un autor que está, nombré, porque no lo cité y eso usted me lo corrigió. Está en un artículo que yo utilicé y está de la misma manera, está nombrado. Después busqué en la bibliografía y está citado quién es el autor y qué hizo, pero en ese artículo ya está explicado quién es. Lo que yo hice, o sea, porque leí que era así, pero no sé si estoy en lo correcto, es que puse un pie de página explicando esto, darlo como por conocido porque está en la bibliografía final, pero no sé si es correcto. Está muy bien. Ah, ok. No, es correcto, está perfecto, porque es aclaratorio de la cuestión. Bien. Lucía Caprile, ¿algo más, Belén? Perdón. No, profe, muchas gracias. Bueno, Lucía Caprile, ¿anda por ahí? Sí, profe, acá estoy. Muy bien. Bueno, tu duda era cómo ir relatando, ¿no es cierto? Tiene que ver más con la construcción teórica del tema, si no me equivoco. Sí, Entonces, más que nada me bien. pasó ahora con el estado del arte que me perdí más, digamos. No, el estado del arte es juntar información. Ahora esa información uno la tiene que ir sumando, ya sea la contextualización, si se tratan de artículos científicos, y al marco teórico si se trata de cuestiones conceptuales. ¿Sí? Eso que uno tiene en el estado del arte. ¿Se entiende? Sí, mi duda con el estado del arte era, o sea, sí, yo junto información, pero junto desde lo más amplio de lo que yo voy a trabajar y me voy centrando en mi tema o hablo de mi tema. Eso es marco teórico, por eso no nos confundamos. Eso ya es marco teórico. Claro. El estado del arte es información pura. Así como yo voy juntando, es como si fuera una reelaboración de un fichaje, ¿no es cierto? Yo fiché un montón de información, ya sea de textos, de investigaciones, de lo que fuera, de distintas fuentes, y eso después lo tengo que empezar a trabajar, ¿sí? Ahora, pensemos ahora en la entrega del 14. La entrega del 14 consiste en el problema, la relevancia, contextualización y marco teórico. Fíjense que ya en la entrega no entra estado del arte. ¿Por qué? No entra, porque se entiende que ya lo que el estudiante trabajó en el estado del arte lo ha sumado tanto a la contextualización como al marco teórico. ¿Hasta ahí entendieron todos? No, yo no entendí. Bien. Profe. En la entrega, ¿vamos a hablar de la entrega del 14? 14, ¿no? Sí.
Sí, es el 14. En la entrega del 14 va problema, relevancia, hasta ahí no hay problema. Después dice contextualización, no hay que entregar ningún estado del arte. No se confundan con epistemología, por favor. En método no hay que entregar ningún estado del arte. Profe, consulta, ¿la contextualización se refiere a lo que decía de la unidad de análisis y lo de temporoespacialidad? No, para No. nada. Miren que hay material de contextualización en el aula, ¿eh? Y aparte la guía dice de qué se trata la contextualización. Pero después volvemos, pero no quiero perder el hilo de esto. Después volvemos a eso, no te preocupes. Decía yo, problema, relevancia, contextualización, marco teórico. Hasta ahí vamos bien. No hay un apartado en el trabajo de método que diga estado del arte. Por eso dije, no se confundan con epistemo, que ahí sí se entrega un estado del arte, se entrega un montón de información con sus argumentaciones, lo que fuere. Acá entra contextualización y marco teórico. ¿Para qué me sirve todo ese estado del arte que yo hice? Porque ahí voy a empezar a ver, tengo artículos de investigación, bueno, van a la contextualización. ¿Sí? La contextualización es qué conocimiento hay hoy sobre el tema, quién lo investigó, dónde, cuándo, ¿sí? Eso es contextualizar. Yo tengo que decir mi problema, mi tema, lo que estoy planteando, quiénes los han estudiado, dónde, cuándo, vuelvo a repetir, ¿sí? Y poner ese análisis, síntesis de ese relevamiento que hice de la información científica. ¿Hasta ahí va bien? Ahora vamos a entrar al marco teórico. Una pregunta. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Pero en esos conocimientos que hay hoy sobre el tema, que van en la contextualización, o sea, ¿solo lo estrictamente vinculado a mi planteamiento del problema o agarramos más a nivel general? ¿Se entiende? No, lo más cercano al problema que existe. Por eso, nada por fuera del problema específico. Si por ejemplo, y no, la verdad que, salvo que sea ilustrativo de algo que plantea el problema, pero si no tiene relación con el problema no sirve mucho. ¿Cuál es la idea de contextualizar? Yo planteo un tema, ¿verdad? A través de un tema y un problema de investigación. El contextualizar, es decir, buscar qué hay en el mundo y los confines sobre ese tema, a mí me permite ubicar mi problema en una realidad, es decir, ¿qué se sabe de esto? ¿Sí? ¿Quién lo investigó? Entonces tengo que ser lo más específico posible. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando adhesión al tratamiento en pacientes con TBC bacilífera. Bueno, ¿cómo tengo que contextualizar? Voy a empezar a buscar, ¿sí?, trabajos de adhesión al tratamiento. Quizás me sirva algún trabajo de adhesión del tratamiento de hipertensos. Me sirve como información para saber cómo se estudia la adhesión al tratamiento. Pero voy a tratar de identificar trabajos científicos que tengan que ver con la adhesión al tratamiento en pacientes con TBC. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Profe, pero si en mi planteamiento del problema yo tuve que decir un sitio específico, no sé, tal hospital o tal partido de la zona sur, tal municipio, en esa contextualización le puedo agregar, por ejemplo, datos a nivel provincial y no solamente específicos de ese municipio, ¿se entiende? Para ordenar, por eso hay que mirar la ficha, para ordenar la contextualización. Hay una contextualización que es general y hay otra contextualización que es local. Uno empieza por la general. ¿Qué se sabe en Groenlandia, en África, en Bolivia, en Brasil, en las distintas provincias de la Argentina sobre mi tema? ¿Quién lo investigó? ¿Qué publicaciones hay? Después me voy acercando en esa búsqueda al sitio donde yo planteo hacer la investigación. Es de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hay en la provincia de Buenos Aires? Es en la región sanitaria sexta. ¿Qué hay de la región sanitaria sexta?
Y ahí ya me acerco a lo que se llama contextualización local, es decir, empezar a hablar un poco del sitio, ¿sí?, donde yo voy a realizar el estudio, con la data que pueda tener. Muchos, como están en la duda con respecto al sitio exacto donde lo van a hacer, probablemente no vayan ahora a presentar una contextualización local. Y no está mal eso. Una vez que decidan el sitio, lo harán. ¿Se entiende? La compañera que ha elegido el Hospital Fiorito y qué sé yo, el servicio de maternidad de Fiorito, probablemente no tenga casi ninguna data de ese espacio, ¿sí? Después, cuando la pueda obtener, agregará, bueno, es un hospital general de agudos, se caracteriza por tales cosas, qué sé yo. Esa data del lugar específico de la investigación. Yo tengo una ¿Se consulta. entendió? Yo tengo una consulta. Sí, sí. Yo no tengo la contextualización tipo local de un hospital, en realidad, porque yo me estoy basando más en un gimnasio en la ubicación local. O sea, cómo repercute en el personal de salud, pero estoy hablando sobre un torneo, sobre la preparación de un torneo y lo de la salud. Y ya sé Los de qué se trata. Bueno, ¿y yo cómo me No tengo que basar? importa, vas a ¿Tengo que hablar basar de ese lugar. realiza o donde se practica donde se realiza el entrenamiento o donde se realiza el evento? Ese es un sitio. No, el sitio es el lugar de entrenamiento. El lugar del entrenamiento. Genial. El sitio es el lugar. Quiero terminar, seguir con Lucía, porque hay bastante para hablar. Entonces, ¿quedó claro algo de la contextualización? Sí, mi duda Lucía, era si... sí, ahora pasamos quería hacer una al consulta más. marco teórico. Te explico el marco teórico, que era la pregunta específica tuya de cómo lo construías ese marco teórico, desde qué lugar. Y dijiste muy bien vos, que voy de lo general a lo particular. Sí, es así como se construye. Vos tenés varios tópicos para desarrollar en tu marco teórico. Podés empezar con las intervenciones para la prevención de la infección por el tubo. Podés empezar hablando de algo, introduciendo al lector lo que implica un paciente crítico con intubación. Podés empezar hablando del personal de enfermería, ¿sí?, que trabaja en estas áreas. Características generales, digamos. Lo que sí tiene que tener mayor desarrollo son las intervenciones, porque eso es lo que vos vas a ir a observar. Eso es lo que tiene que tener mayor profundidad teórica. Ahora, ¿cómo vas uniendo el argumento, digamos, esto que se llama argumentación? Es decisión del investigador por donde empieza a hablar. Yo siempre recomiendo que empezar hablando de cuestiones más generales, de qué se trata el trabajo de enfermería, qué es la enfermería, de qué se trata su trabajo en unidades de cuidados críticos, después hablar un poco de las características de estos pacientes, para pasar, sí, a un desarrollo más profundo de las intervenciones específicas. Ese es más o menos el ordenamiento. Okay. Sí, No, era más que nada si yo tengo la institución en donde voy a realizarlo. La parte en la que describo en dónde está ubicada, de qué consta, los turnos y demás, ¿va en la contextualización o en el marco teórico? Contextualización local. Esa es parte que estaba hablando recién. Sí, bueno, el sanatorio XX, no hay que contar la historia del sanatorio que lo fundó Juan Manuel de Rosa en 1800, ¿sí? Eso no. Ni tampoco copien y peguen, porque a veces las instituciones tienen redactados su misión, o sea, lo que le venden al público, ¿no? ¿Cuál es su misión, su visión, qué sé yo, un montón de cuestiones? Por favor, no copien y peguen eso. La contextualización local es en función a lo que yo voy a investigar. Es decir, escribo 5 renglones de la institución, es de tales características, se encuentra en tal lado, atiende tales cosas,
Y después me meto, si yo voy a trabajar en una unidad de cuidados críticos, a hablar de eso. ¿Qué complejidad tiene la unidad? ¿Qué número de pacientes? ¿Qué número de personal? Y en este caso es muy importante el personal de enfermería, ¿sí? La relación enfermero-paciente que tiene ese lugar. No tanto la relación, porque eso se investiga cuando uno va a observar, pero sí la dotación, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué dotación de personal de enfermería tiene? ¿Con qué formación? Eso todo va en la contextualización local. ¿Mm? Se Genial, realizan está bien. capacitaciones, en fin. Y todo lo relacionado con el tema, porque cuántos respiradores hay, ¿se entiende? Eso es muy importante, porque los datos que son fijos del lugar, porque hay datos, fíjense ustedes, y ahí viene lo interesante, que miren el nombre que tienen. Hay datos que son variables. Por ejemplo, la disponibilidad de tubos, del calibre, de laringoscopios y todo eso. Los elementos, ¿no es cierto? Ese es un dato variable, porque capaz que el turno mañana tiene 500 y el que trabaja a la noche, el sábado, domingo y feriado, tiene 2 para trabajar. Entonces quizás yo pueda pensar, bueno, si esto cambia, si no es fijo, el respirador es un dato fijo, ¿no? Tiene 4, 5, 10, pero, por ejemplo, los elementos del respirador no son fijos, porque si nadie se ocupó de mandar esterilización, en fin, todo lo que tiene que ver con que el aparato funcione y esté bien, no es un dato fijo, es una variable. Que el personal tenga los recursos para trabajar, por ejemplo, a posteriori se puede transformar en una variable para que yo estudie. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa disponibilidad de recursos para hacer la actividad. Bien. Y con respecto al personal, también, yo puedo decir cuál es la dotación del sitio que elegí para trabajar. Puedo decir, bueno, acá trabajan, para tantas camas hay tanta dotación de personal de enfermería. Tantos son licenciados, tantos enfermeros, tantos auxiliares, ¿sí? Un porcentaje o un número. Ahora, eso es un dato fijo, va en la contextualización. Pero lo que yo no puedo saber de antemano es cuántos va a haber el día que yo voy a observar el cuidado. Es decir, yo puedo decir hoy, en mi contextualización, acá trabajan 50 enfermeros. Bien. Ahora, cuando yo vaya a recolectar, que se distribuyen, no sé, tantos por turno, ¿verdad? Cuando yo vaya a hacer mis observaciones de cómo hacen esos cuidados, no sé si van a estar, por ejemplo, a la mañana trabajan 15. ¿Cuántos habrá ese día? Sumado el ausentismo justificado, el injustificado, y eso se llama relación enfermero-paciente. Es variable. ¿Se entiende? Eso no lo puedo predecir en la contextualización de antemano. Yo puedo decir, acá trabaja tanta gente, distribuida de tal forma, pero en realidad lo que pasa en el cuidado per se, en el momento que yo voy a hacer mi recolección de datos, es decir, observar cómo se realiza ese cuidado, lo voy a saber en el momento que estoy haciendo la observación. Por lo cual, eso también va a ser una variable en estudio. ¿Se entiende lo que digo? Esta relación enfermero-paciente. Lucía, ¿entendés? Sí, profe, quedó claro. Bien. Y esto es importante para todos. ¿Por qué? Porque yo no puedo mirar una cosa sin mirar en qué situación se da esa cuestión. Es decir, si yo voy a ponerme a evaluar el cuidado de un colega, que va a ser emitir un juicio cuando termine la investigación, decir si lo hace bien, si lo hace regular, si lo hace mal, es muy injusto de mi parte si yo no lo contextualizo ese cuidado. Es decir, mi colega, en el momento que tenía que hacer ese cuidado, ¿tenía los elementos para hacerlo?
¿Los elementos estaban en condiciones para hacerlo? ¿Cuántos pacientes tenía a cargo? Porque yo tengo que cruzar esas variables, ¿se entiende? Porque si no sería muy injusto que yo dijera, en realidad se lo cuida entre regular a malo, cuando yo no tuve en cuenta que de repente estaba mi colega solo con 3 pacientes respirados. Muy injusto sería la situación, ¿se entiende? Entonces, por eso esas cosas se observan también y se investigan también. Bien, ¿algo más me querés preguntar? No, profe, gracias. Bueno, ¿y Ávalo Florencia está por ahí? Es el último que leí. ¿No está? Bueno. Entonces, abro para todas las preguntas. ¿Puedo Profe, hablar un poquito? si quiere, dígalo. Háblele a ella y lo está grabando, así que lo puede escuchar después. No, porque le contesto por escrito. Prefiero que los que están pregunten sobre sus dudas. No por escrito. Profe, ¿puede hablar un poco de propósito y objetivos? El propósito va en la relevancia, ¿no es cierto? Es el para qué. Yo a muchos no se los he marcado porque igual está bien como lo escribieron, pero es decir, ¿para qué va a servir mi estudio? Y es muy pertinente la pregunta, ¿por qué? Porque muchos confunden, y acá viene la parte de objetivos, ¿qué es lo que voy a ir a buscar con algún propósito que tenga el estudio? Y lo aclaro acá para todo el mundo, para que no haya confusiones. Nosotros, con nuestra investigación, cada uno de nosotros, no vamos a ir a cambiar nada. No vamos a ir ni a concientizar a la gente, ni a hacer una revolución, ni cambiar cómo se cuida a la gente, nada. Simplemente y grandemente, porque es muy importante, lo que vamos a hacer es brindar un conocimiento sobre un fenómeno. Uy, se corta. ¿Cintia la puede extender? Sí, profe, supongo que sí. Bueno, para dentro de 10 minutos. ¿La abrimos? No, si se corta, Dígame. la abro enseguida. ¿Cómo? Ah, se corta y la abrís. Si se corta, sí, la abro enseguida, no espero. Bueno, listo. Bueno, hablo hasta que se corte. Entonces, los objetivos que hay que plantear son objetivos de conocimiento. Y yo les puse un apunte, creo que puse un power también, no me acuerdo qué es lo que subí, de marco teórico y objetivos. Son todos objetivos que nos van a brindar conocimientos. Describir, analizar, identificar, evaluar, determinar, medir, ¿sí? Son todos objetivos para conocer un fenómeno. Uno lo que va a hacer con su trabajo es un conocimiento sobre tal cuestión. Es decir, el que trabaja, por ejemplo, intervenciones de enfermería para la prevención de transmisión materna de ETS, bueno, va a brindar un conocimiento en un determinado espacio, en un determinado momento, de qué está pasando con eso. Pero no va a ir a cambiar lo que hace la madre, ni lo que hace el enfermero. Esos no son objetivos. Pero sí puede ser un propósito. Uno lo puede poner en la relevancia, que a través de su estudio pretenda, con ese conocimiento, que se pueda hacer algo. Por ejemplo, el día de mañana, qué sé yo, un curso de capacitación para el personal de enfermería sobre tal cosa. O que esos datos los tenga el departamento de enfermería o la dirección de enfermería para que puedan modificar tales cuestiones desde la gestión. Ese es un propósito, no sé si se ha entendido. El propósito va en la relevancia, ¿sí? El para qué. ¿Para qué yo planteo esta propuesta investigativa?
En cambio, los objetivos son todos los pasos que yo voy a seguir para conseguir ese conocimiento que propongo dar a conocer. ¿Se entendió? Igual ahora lo desarrollo más después, pero sobre todo objetivos quiero desarrollar. Para mí le falta una vueltita más a objetivos, no lo entendí mucho. Yo mucho no Sí, por entendí, eso. pero capaz es o sea, estuve leyendo lo que está en el aula y demás, pero como a la hora de pasarlo, digamos, a mi tema, ahí se me complica como plantear. Bien, bien, claro que se va a complicar. Cuando uno no tiene mucho autoconocimiento, no sabe mucho de lo que va a investigar, le resulta muy difícil plantear los objetivos, porque el objetivo es lo que voy a ir a buscar. Fíjense, por eso yo a algunos les marqué. Si yo ya tengo desarrollado bien claro, vamos a tomar el caso de Lucía, por ejemplo. Si yo sé exactamente cuáles son las intervenciones paso por paso que debe hacer un enfermero para prevenir una infección, ¿sí? Esos son mis objetivos, son las cosas que voy a ir a buscar. Si el enfermero cumple, no cumple, cumple más o menos con cada uno de esos pasos. ¿Se entiende? Es decir, pero yo tengo que primero conocer el tema, porque si yo no conozco el tema, puedo plantear cualquier objetivo que no tiene nada que ver, ¿sí? Y que no me va a responder la pregunta de investigación, no me va a responder el problema. Creo que le pasó justo a Ábalos, era el trabajo que tenía este problema, porque ella se animó, algo interesante que hizo ella, planteó el problema principal, y planteó lo que se llaman problemas secundarios. Es decir, abrió ese problema en preguntas que se desprenden de ese problema y que permiten como desmenuzarlo el problema principal. Y eso es interesante porque esas preguntas conexas y secundarias al problema principal me permiten a mí ver las partes que yo puedo abrir el problema para poder investigar. Doy un ejemplo. Si yo tengo mi problema principal, cuidado de enfermería en administración o manejo del dolor, ¿cierto? Bien. ¿Cuáles son los cuidados que lo primero que tengo que escribir en mi marco teórico, de qué se tratan esos cuidados? ¿Qué tiene que hacer un enfermero? ¿Sí? Para manejar el dolor. Utilizar tal escala para valorar el dolor, hacer tal cosa, hacer tal otra, bueno, todo lo que deba hacer para el cuidado. Esa apropiación teórica del tema manejo del dolor o cuidado de enfermería para el manejo del dolor, después la transformo en preguntas. Entonces yo me pregunto, bueno, acá en la bibliografía o el marco teórico yo escribí que el enfermero debe utilizar la escala de la OMS para medir, identificar, medir el dolor en el paciente. ¿Qué pregunta me surge? ¿Utiliza el personal de enfermería la escala de la OMS para medir el dolor del paciente o lo que yo diga en el marco teórico? ¿Sí? ¿Utiliza alguna escala tipo tal, tal y tal? Vuelvo al marco teórico. Me dice que el personal de enfermería debe conocer y aplicar métodos de respiración y relajación o cuestiones más autónomas, independientes, para intentar disminuir el dolor en el paciente. O me pregunto, ¿utiliza el personal de enfermería métodos de relajación, respiración o métodos independientes para disminuir el dolor en el paciente?
Esas preguntas secundarias, como ustedes ven, se desprenden de esa gran pregunta que fue cómo maneja el dolor el enfermero, ¿no? Esas preguntas que se van desprendiendo de ahí, a mí me van a permitir después trasladarlas a objetivos. Es decir, en este caso, ¿cuál sería el objetivo general, el objetivo que yo apunto cuando mi problema fue cómo realiza enfermería el manejo del dolor? ¿Cuál sería el objetivo de esa pregunta? El objetivo de la investigación. A ver, ¿quién se anima a hacer una apuesta? En principio se lo realiza. El objetivo, si leyeron el apunte, empieza con un verbo en infinitivo. Sería como conocer, en este caso, cómo es el manejo Ponele, de parte de enfermería. conocer. Muy bien, ¿sí? Ese sería mi objetivo. ¿Sí? Si yo pregunté, en la pregunta de investigación, dije, ¿cómo realizan tal cosa? ¿Cuál es mi objetivo? Determinar cómo la realizan. Bien, ¿cómo voy a llegar a eso? A determinar cómo lo realizan. A través del planteo de objetivos específicos. Es decir, esas cosas que yo fui diciendo. Por ejemplo, un objetivo específico sería identificar si utilizan la escala tal y tal para medir el dolor. Otro objetivo específico sería describir los métodos autónomos que utilizan o actividades independientes para disminuir el dolor. ¿Se entiende la coherencia entre una cosa y la otra? Entonces, es imposible que yo plantee objetivos, sobre todo los específicos, si yo no tengo conocimiento del tema. Me va a resultar bastante difícil. Si mi tema son intervenciones para tal cosa, ¿sí? Si yo no sé cómo se hacen esas intervenciones, difícilmente sepa cómo plantear los objetivos. Los objetivos son un elemento clave en la investigación. ¿Por qué? Porque me están diciendo qué es lo que voy a ir a buscar cuando yo vaya a la empiria, cuando yo vaya al campo, ¿se entiende? Cuando vaya a buscar los datos. ¿Qué voy a ir a buscar? Si yo no tengo ni idea cómo se hace, cómo se maneja el dolor por parte de enfermería, conceptualmente, si no sé nada, ¿qué voy a ir a mirar? Si el enfermero camina por la sala, si se hizo la manicure, ¿qué voy a ir a mirar cuando vaya a recolectar los datos? No, tengo que ir con una estrategia precisa que surge a través de los objetivos que yo planteé. ¿Sí? Es muy difícil en este momento porque todos recién están construyendo el conocimiento sobre el tema, ¿se entiende? Todos están en una construcción teórico-conceptual del tema. Nadie tiene todavía consolidado, ni Aparte no es digo doble. ni siquiera un esbozo teórico. Por eso es interesante saber de qué empieza a escribir uno. Creo que eso se lo escribí a varios, de que trabaje sobre el foco, que no se vaya por las ramas. El problema, cada problema de ustedes tiene un foco. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo era el tuyo, tu problema, Belén? A ver. Uy, no tengo abierto el archivo. Ya le digo. Era de la admisión, ¿no es cierto? ¿Cómo se realiza la admisión Es para de el personas ingreso, con estos ¿cómo problemas? se realiza el abordaje en las personas Sí. en crisis o urgencias por consumo de sustancias por parte del equipo de salud? En el área, pues. Está bien. Es eso, es la admisión de una persona con esa problemática. ¿Cuál sería tu objetivo general
a ese problema. El verbo que te guste. Evaluar, por ejemplo. Sí, yo pondría observar primeras intervenciones que se realizan, o observar el estado en que se presentan los pacientes o las personas. El objetivo general debe decir lo mismo que el problema de investigación. Lo mismo, nada más que ya no es una pregunta. ¿Sí? Si mi objetivo era cómo se realiza O sea que podría poner definir intervenciones. No importa, después lo pensás, pero quiero que quede claro. Claro, si mi pregunta fue ¿cómo se realiza tal cuestión? Mi objetivo va a ser determinar la realización de tal cuestión. Tal cual. Y el objetivo general también lleva lo temporal y lo espacial. Completo, igual que el problema general. Por ejemplo, sería evaluar cuáles son las intervenciones que se realizan por parte del equipo de salud ante la admisión de personas con problemática por abuso de sustancias en el Cenareso de Avellaneda durante 2021. Ese es mi objetivo general. Igual, tal cual al problema. Nada más que ya no es una pregunta. ¿Solo? Con una propuesta. ¿Cómo? El objetivo general sería uno solo, en realidad, y el especificar, o sea, el específico es más. O sea, vas detallándolo. Son más porque es como... Claro, es como que yo abro ese objetivo general en todas las pequeñas partes que me van a permitir poder responder las preguntas de investigación. Tipo como Cumplir tema y con subtema. ese objetivo general. Podría ser. Como En para tu caso, explicarlo, por o sea, yo tengo ejemplo, una base justa y la ahí pregunta saco ramitas lo que conecta. ¿Se entiende? exactamente, tiene que ser totalmente coherente. Sí, lo que le pasó a Florencia Ávalos, por ejemplo, es que esas preguntas secundarias que ella hizo no tenían, algunas estaban fuera del problema, de la temática, ¿se entiende? Yo también parte con y preguntas. lo mismo pasa muchas veces y les va a pasar a ustedes con los objetivos, sí. Que yo mi problema de investigación puse el problema principal, la pregunta, y los problemas secundarios los basé en preguntas también, pero desarrollados, o sea, yo con lo de la preparación hice 3 preguntas ahora, y puse sobre la preparación nutricional, sobre la deshidratación, si es perjudicial para la salud. Si quieren se lo leo completo para así entienden. Son cortitas igual. No. Y después puse... a ver, el problema es uno, no se confunda. El problema de investigación es un problema. Aún. Claro. Pero vos tenés que ubicar el foco. ¿Cuál es el foco? El entrenamiento, sería, ¿no? Ese entrenamiento tan intensivo que hace esta gente antes de la competencia. ¿No es cierto? Ese es tu foco. Entonces, vos eso lo tenés que abrir en el marco teórico y hablar bien en qué consiste. ¿Se entiende? Para que después vos puedas, el objetivo general está claro, o sea, determinar cómo realizan el entrenamiento, bueno, todo lo que pusiste en el problema. Ahora, los objetivos específicos son cada paso de ese entrenamiento, que vos te preguntes, pretendas describir, ¿no es cierto?, cómo hacen tal cosa, describir cómo hacen tal otra. Esos son los específicos. Está bien. Si vos no escribiste nada de eso en el marco teórico, por eso yo decía, va a ser muy difícil que uno pueda... Yo el marco teórico ya lo tengo armado, en realidad. Por ahí tengo que explayarlo un poco más con más información para que se entienda desde un principio. Pero lo tengo armado en realidad, el marco teórico. Lo que me falta es desarrollar
la relevancia o el estado de arte, que el estado de arte no lo entiendo porque me lo confundo mucho con el marco A ver, teórico. el marco teórico, no, es parte, olvídate del estado del arte. Todo Bueno. lo conceptual va en el marco teórico, todas las investigaciones van en la contextualización, ya lo dije antes. A ver, me río por una cuestión. Los marcos teóricos, ustedes saben que no es para... Nosotros acá lo que pretendemos es que hagan un esbozo este año, nada más. Pero ustedes saben que, en serio les digo, que es algo inconcluso. A veces uno está por entregar un trabajo de investigación que realizó y le aparece un artículo o alguien le tira un libro o le recomienda un grupo de investigación que estás trabajando sobre lo mismo y uno dice, ay, pero ¿cómo voy a obviar esto? Esto lo tengo que sumar. O sea, no es una cosa terminada el marco teórico, ¿sí? Es algo que uno no puede decir, yo ya lo tengo hecho. No, uno tiene lo mínimo que le permita plantear objetivos y plantear una estrategia para acercarse a conocer un fenómeno. ¿Sí? Pero después con el tiempo, el otro cuatrimestre, el año que viene, seguramente van a obtener más cosas para ir incorporando y enriqueciendo ese marco teórico. ¿Sí? No es un proceso, no sean tan así, mismo la contextualización. Capaz que en octubre les aparece, ven un artículo que les parte la cabeza y les hace cambiar el ángulo. O sea, Igual, es un lo que quise decir proceso, vieron que no hablamos de proceso. pero tengo una base ya. A eso quise decir. Está muy bien, pero yo lo quería aclarar porque no sos la única, y por eso me reí, porque, bueno, de repente llega, gente dice, ya terminé tal cosa, y yo digo, qué suerte que tiene, a mí me lleva meses, y hasta años, decir, ya terminé con esto. Hay que entenderlo, hay que ser plástico en eso y flexible, ¿no es cierto? Yo tengo que ir reuniendo cosas que me permitan lo que se pretende este cuatrimestre. Plantear un fenómeno a investigar y plantear una estrategia, es decir, cómo voy a acercarme a ese fenómeno cuando tenga que ir el año que viene a juntar los datos. Lo mínimo, ¿se entiende? Ahora, todo eso ustedes con el tiempo, vuelvo a repetir, tanto el otro cuatrimestre, en la playa de vacaciones, durante el año que viene lo van a ir enriqueciendo mucho más, ustedes mismos. Ustedes mismos van a ser de metodólogos de lo que están haciendo, ¿no? Más allá de lo que uno les vaya sugiriendo. Pero no son procesos así. Lo que sí, los objetivos tienen que ser claros, tienen que ser medibles, y totalmente coherentes con el problema principal, ¿sí? Por ejemplo, si yo me planteo cuestiones como objetivo, ver lo que pasa en esta cuestión tan intensa de ese entrenamiento, no puedo poner como objetivo específico cómo se llama la madre de los deportistas. ¿Se entiende? Digo un absurdo para que se entienda. O algo tan amplio, poner un objetivo específico que diga cómo trabajan todos los deportistas de otros centros. No, porque eso es superior a mi objetivo. Y además yo me estoy quería ver basando en un en espacio específico, no estoy hablando solamente de todos los gimnasios, estoy hablando de un gimnasio específico, porque lo hago basado así. Por eso, Tiene que ser así. Exacto. Pero pasa muchas veces que uno, cuando empieza a plantear los objetivos específicos, pone cosas que son superiores al objetivo general. Pasa a veces, ¿sí? Que tienen otra magnitud. O pone cosas que no tienen nada que ver con el tema, ¿sí? Que son de otra investigación. Qué sé yo, hay alguien que está trabajando imagen, y mi objetivo general, tiene que ver con describir la imagen en un grupo de tal cosa. Y de repente aparece como objetivo específico cuáles son las representaciones que tiene esa población sobre tal cosa.
Eso no tiene nada que ver, es totalmente incoherente con el objetivo general. Da para otra investigación, ¿se entiende? Es otro tema, otra cosa. Que quizás tiene algo que ver con lo que plantea en el objetivo, pero que no hace al objetivo en sí. Estos específicos son pasos que a mí me van a permitir, ¿sí?, lograr responder a la pregunta de investigación y cumplir con el objetivo general. Por lo tanto, deben ser desprenderse, salir de ese objetivo general. ¿Sí? Lo mismo que yo decía antes con el problema, es como que yo abro en pequeñas partes que me van a permitir investigar. ¿Sí? Abro ese objetivo general en las partes que me permiten poder investigarlo. Una consulta, yo me estoy guiando con la guía que mandaron de trabajo de método UNLA. Y usted dice contextualización. ¿La contextualización? Estoy perdida en eso. ¿Qué vendría a ser? ¿La contextualización entraría en la parte de marco teórico? Porque tengo No, es un apartado. relevancia Lo de arte expliqué y marco antes. teórico. Ponete el video. No, al principio expliqué, ponete el video después de la primera parte, y ahí explico, para no detenernos ahí. Ahí explico Bueno, bien lo que es cada cosa. genial, gracias. Pregúntenme sobre alguien que tenga problemas, obstáculos, con qué. Profe, Sí, Melissa. ahí activé la cámara, se me puede ver. A mí me pasó algo recién en este punto de la investigación que no me había pasado en nada de todo lo que había buscado. Para armar el marco teórico empecé a encontrar muchísimo material, muchísimo. Lo empecé a armar, se lo mandé, me dijo que lo que iba elaborando estaba bien, pero a medida que fui buscando cada vez más, fui encontrando cada vez más, y me di cuenta que no puedo establecer los objetivos y que ni siquiera puedo terminar el marco teórico, porque mi pregunta está planteada en cuál es el nivel de percepción sobre el síndrome de burnout, pero no establezco si el nivel de percepción es por parte de la universidad, por parte de los mismos estudiantes o ambas, y tampoco sé si en el marco teórico, como es establecida mi pregunta dentro de una universidad, tengo que mencionar o explicar cuál es. Las situaciones de la población. O sea, que voy a los objetivos solo de los estudiantes. Pero más bien, la UNLA es una institución, no tiene percepción, es una estructura. Listo. Digamos, son tus unidades de análisis, lo que forma tu población, que son los estudiantes. Una cosa te quiero decir para que te ordene, porque es un tema que hay mucho material, como ya viste, ya lo comprobaste. Que elijas el instrumento, yo creo que te lo he escrito, con qué instrumento vas a medirlo, porque ahí adentro vos tenés todas las variables en estudio. Es trabajar a partir del instrumento, y lo que tiene que estar muy desarrollado en el marco teórico son las partes que toma ese instrumento. ¿Se entiende? Está mal porque lo que planteé primero son los diferentes métodos para estudiar, o sea, los diferentes instrumentos disponibles para estudiar eso. Yo decidí que voy a usar el de Maslach, el modificado para estudiantes. Ese me pareció el más pertinente para usar, y quiero acompañarlo de una pregunta de un método de producción personal para ver si hay otro tipo de variables que por ahí no se contemplan dentro de ese método de recolección de datos. Pero está mal que yo le haya planteado. Vos fíjate que tiene, el Maslach tiene ítems. No, porque eso es contextualizar. Cuando uno contextualiza, dice, bueno, esto fulano lo midió de tal forma, mengano tal otra, usó tal cosa. Eso es contextualizar. Y vos lo que tenés que aclarar en la contextualización que cuál es tu opción y por qué. O sea, en esta investigación se va a utilizar el cuestionario de Maslach, y ahí hablas un poquito de eso. Ahora, en el marco teórico, con el instrumento ese en la mano, vos tenés que ver los ítems que toca, y de eso tenés que hablar en el marco teórico. Habla de despersonalización. Bueno, ¿qué es despersonalización? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende?
Sí. No y tenés ahí que lo- escribir de cualquier cosa en el marco teórico, sino de las cosas que aborda ese instrumento que vos elegiste. Más la otra variable que vos le quieras sumar, ¿no? Al test, porque es un test en realidad. Claro, porque puse ¿Se entiende? como subtítulo instrumentos y ahí describí los que más se usan, porque encontré un montón, pero hay como 3 o 4 que son los que más se usan. Entonces puse cómo se usa, para qué se usa y qué es lo que principalmente mide. Yo lo que no sabía es si aparte tengo que poner otro subtítulo como metodología de utilización o metodología de abordaje, y ahí explico por qué yo voy a usar el método que elegí, No. o si dentro de ese mismo explico por qué yo uso el que No, ya no, escribí. eso va después. Listo. No, simplemente vos en la contextualización local, cuando hables de la UNLA y sus estudiantes, ahí por qué vas, digamos, y lo que vas a hacer dentro de esa comunidad, decís, se utilizará tal test, punto, y se terminó, nada más. ¿Se entiende? Eso dentro Nada del más. marco teórico. No va a llegar. No, la contextualización local. Ah, Vos primero en la contextualización local hablás de quiénes lo investigaron, qué instrumentos usaron y de esos 4 instrumentos que son los más usados. ¿Sí? Cuando hablas del espacio donde vos vas a hacer la investigación, hablas un poco de la universidad y la población con la que vas a trabajar, y ahí decís que la vas a trabajar con el test de Maslach. Nada más. En el marco teórico, lo que vas a hacer, ¿sí?, es hablar de las cosas que contiene ese test y definirlas, conceptualizarlas y definirlas. ¿Se entiende? Sí. Quedó Gracias, estático. profe. Me había quedado en un vacío que dije, ya acá no puedo seguir, pero gracias. No, cuando uno, yo creo que lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir ahora para todo el mundo. ¿Para qué sirve relevar cómo investigaron otros mi problema? Para hacer esto que hizo la compañera. Es decir, si otros lo investigaron y probaron instrumentos de recolección de datos, y a mí me parece que buscan esos instrumentos, lo que a mí me interesa saber, ¿para qué voy a inventar yo un instrumento? Tomo ese y lo trabajo ese instrumento, ¿se entiende? Y es mucho, se simplifica mucho el trabajo metodológico, digamos, porque uno ya en ese instrumento tiene las variables que va a trabajar, en fin, tiene un montón de cosas, que es muy distinto a que lo tenga que construir uno, ¿no? Ya sea un cuestionario, un test, una escala, una entrevista, lo que fuere, que sea aplicado en otras investigaciones de mi tema. Yo siempre que cite a sus autores, y lo retrabaje, por supuesto, los puedo utilizar tranquilamente. Puedo usar la misma metodología también. Sí, escucho. Se queda como cortado esto, no sé qué pasa. Perdón, una duda más, que no sé si se la pregunté bien o no se la pregunté. En muchos estudios que estuve viendo, que hay mucho trabajo sobre mi tema, pero no es puntualmente lo que yo estoy haciendo, vi que se amplía, por ejemplo, síndrome de burnout, leí uno que era en el área profesional. Entonces lo que hacen en esa investigación, al igual que en otras, es describir el ámbito hospitalario público, el ámbito hospitalario privado, etcétera. Yo tengo que hacer lo mismo, pero en universidades públicas, universidades privadas, para ver si tiene relación con el... No, no, para nada. Me maté buscando y dije, me estoy metiendo en un lugar donde no voy a poder llegar a nada. No, para nada, para nada. Genial, gracias. No, uno aprende mucho, pero no es necesario que hagas ese trabajo.
No, simplemente que describas un poco las características de la población que vos vas a estudiar y del espacio donde está ubicada esa población, nada más. Bien. ¿Preguntas? A mí me interesa que digan sus problemas para poder orientarlos mejor con la construcción del marco teórico y de los objetivos, ¿no es cierto? Profe, yo, el problema que yo planteé, al final había puesto algo de parto domiciliario y no encontraba como respuesta a lo que yo quería investigar. Entonces, como que le puse otro foco, en vez de parto domiciliario, me enfoqué en parto humanizado. La pregunta que tengo es cuáles son las acciones cuáles son las acciones de enfermería necesarias para realizar la atención de un parto humanizado hacia la persona gestante durante el trabajo de parto y parto, en el hospital Ramón Sardá, en el periodo de Bien. marzo. Si vos preguntas cuáles son las acciones, preguntar cuáles son las acciones para tal cosa, es una pregunta de conocimiento. Seguramente vos ya escribiste la respuesta. Uh-huh. Como objetivo general, no sé si me escucha, profe, me parece que se quedó frenado. Y es interesante que plantee la pregunta desde ese lugar. No se la escuchó, profe. ¿No se me escucha? Ahí sí. Ah, bien. Que digo que como vos planteás la pregunta, es una pregunta de conocimiento teórico, o sea, cómo realiza tal cosa, cómo se realiza tal cosa es conocimiento teórico. O sea, vos tenés que relatar en tu marco teórico cómo sería un cuidado humanizado, cómo debe ser un cuidado humanizado durante el parto, el preparto, bueno, lo que tomaste. Entonces la pregunta cambia, la pregunta de investigación, a que vos te cuestionás, bueno, si esto se debe hacer de esta forma, según lo que dice la literatura, en este lugar, ¿cómo lo harán? ¿O en qué medida lo harán? ¿Se entiende? La pregunta parte de eso, decir, bueno, ¿qué medida o cómo aplican este tipo de cuidados el personal de tal lugar? ¿Sí? Cuando digo cuáles son las acciones, ¿no está como especificada esa parte? No, porque si yo me pregunto cuáles son las acciones, la respuesta es, las acciones son pi, 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 pi. ¿Se entiende? Sí. Es una pregunta de conocimiento teórico. Ahora, si yo me pregunto cómo realizan esas acciones, ya cambia la cosa. Ok. Ahí se le corta, profe. ¿Qué hacen? No salió, profe, lo que dijo. No sé si es mi internet. ¿Cómo? Que no salió lo que dijo. Ah, sí. ¿Qué? ¿Cómo se hace tal cosa? Si yo digo, ¿cuáles son las intervenciones para la prevención de la infección respiratoria? Uh-huh. Esa pregunta, ¿cuáles son las acciones para prevenir una infección respiratoria?, me la dice la literatura, ¿verdad? Es una pregunta de conocimiento. Voy, leo y escribo cómo se debe hacer para evitar una infección respiratoria. Pero si yo pregunto, ¿en qué medida se aplican las intervenciones para prevenir la infección respiratoria por parte del equipo de salud de tal lugar? Eso no tiene respuesta. Voy a tener que investigarlo. Yo sé cómo se debería hacer, pero no sé cómo lo hacen.
para eso lo voy a investigar. Y el objetivo general ¿Se también entiende? cambiaría, porque yo puse determinar las acciones de enfermería para llevar a cabo un parto humanizado. No, ese está bien. Porque es lo que vos querés buscar. ¿Se entiende? Querés determinar la aplicación o los cuidados en esa situación. El marco teórico dice lo que deberían hacer. Para que vos digas, esto es un cuidado humanizado, seguramente vas a desplegar en el marco teórico varios ítems que tienen que ver con eso. De que, para eso te recomiendo a Watson, por ejemplo, que lo trabaja mucho. Bueno, hay distintas teóricas de enfermería. Digo, en el marco teórico está desplegado el foco de la investigación, que es el cuidado humanizado. Y un cuidado humanizado que en esa situación particular que vos decís, de parto, va a tener ciertas características. Todo eso tiene que estar en el marco teórico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué propones vos? Ir a un lugar y ver en qué medida ¿sí? Se hace este cuidado humanizado. Esa es tu gran propuesta. Tu gran objetivo. ¿Sí? Ahora, para que vos puedas hacer los objetivos específicos, tenés que tener en el marco teórico esto que yo te dije. Es decir, ¿cómo se hace ese cuidado? A través de que yo puedo observar cuáles son las cosas que debería desplegar el personal de enfermería, que a mí me permitan decir, bueno, sí, este cuidado responde, no responde, más o menos responde, ¿sí? A lo que yo dije y escribí en el marco teórico. Ok, gracias. Hay una compañera que pregunta, pero no sé qué quiere preguntar de su problema. Creo que Me escribe el problema, pero no me dice cuál es su duda. Quiere saber si está bien planteado. Como estructura está bien planteado. El tema que yo creo que yo lo hablé en varios chats antes, que es tomar el conocimiento como foco de la investigación. Lo mismo que aquellos que proponen información, educación. Es un tema y creo que también en el primer Zoom que compartimos con Mónica también lo dijimos, el conocimiento es una variable, pero no puede ser un foco de una investigación, porque no dice nada esa investigación. Va a decir conoce mucho, más o menos poco, y la verdad que no es un conocimiento relevante para nada. ¿Por qué uno va a establecer el foco en el conocimiento sobre una práctica? Si eso no implica que la práctica se realice. Yo puedo saber, y puse el ejemplo y lo dije, y acá tengo los cigarrillos al lado, escasez, yo sé perfectamente los efectos nocivos del tabaco, sin embargo sigo fumando. Es decir, el conocimiento lo tengo, pero ese conocimiento no es direccional a una práctica. Entonces, ¿es relevante que yo sepa cuánto saben las mujeres sobre determinada cuestión? Pueden saber mucho y no hacen nada, pueden no saber nada y eso no implica nada, pueden saber más o menos, ¿se entiende? En realidad yo tendría que partir de algo un poco más abarcativo. Lo que toma la compañera. En esa práctica, cuando yo planteo cuáles son las prácticas, entran varias cuestiones. Por ejemplo,
cada cuánto se realiza el autoexamen, qué conocimiento tiene del autoexamen, cuándo se realiza una mamografía, con qué frecuencia, cuándo realiza las consultas ginecológicas, dónde las realiza, con qué frecuencia las realiza. Es decir, tengo una mirada más completa de la situación, ¿se entiende? No sé si Mayra me ha entendido. Hay momentos que se me va el... Claro, podría empezar por ahí, a plantear prácticas y teniendo en cuenta cuestiones, ¿no? que dije, que espero que se hayan escuchado, porque veo por momentos me sale la banderita que me quedo sin conexión. Te escucho, chicos. Hoy es, o sea, el jueves próximo se habilita la entrega, ¿no? Así Sí. que recuerden, problema, relevancia, contextualización, marco teórico. Marco teórico lo que se pueda, ¿no? Nadie pretende que hagan un marco teórico. Lo que ustedes conceptualmente ya puedan escribir sobre el tema que están investigando. Y si alguno se anima, bueno, plantea algún objetivo por ahí. Pero no. Profe, durante la semana va a enviar los mails con esto que hablamos o seguimos adelante Sí. con lo que ya nos dijo. Lo que me enviaron y todavía no les escribí. Sí, no, durante la semana no, entre hoy y mañana les estoy contestando a todos los que me mandaron. Hoy y mañana es la semana. Igual le podemos... Entendió. Sandra Jacobsen, yo le contesté por el aula virtual, le mandé la corrección. Dije, sé que está en un archivo adentro del aula. Sí, profe. Perdón, yo recibí la corrección, pero del primer mail que le mandé, porque yo le mandé otro a otro aula. El que colgué en el aula es uno nuevo que había puesto. Ese no me lo vio. Y yo le mando mensajes en el aula y usted no sé si no los ve o porque no responde. Le mandé varios mensajes en el aula. ¿Cómo me puedo comunicar como para continuar? Porque cuando yo le mando el mail, ahora me lo rechaza, me dice que como no es una dirección válida. Es rarísimo lo que le pasa a usted. No la puedo única de comunicarme por mail. Los 500 estudiantes que tengo es la única que le pasa. Los mensajes del aula yo los respondo todos los días a todo el mundo, de todas las asignaturas que tengo. Me puedo demorar un día. Me voy a fijar lo nuevo que mandó, o sea, vamos por paso. ¿Usted pudo ver lo que yo le mandé por el aula virtual? El primero que le mandé, sí, del primero sí, en base a ese yo lo corregí y le volví a subir otro en el campus. Ahora subió. Bueno, en entonces el sigamos aula, así. sí. Ahora voy a mirar ese otro. Seguimos voy a con mirar el aula, ese otro porque subió y le voy a contestar por el aula. ¿Sí? Inclusive en método me comunico con una, no con usted, con otra auxiliar, puede ser, no me acuerdo, ¿Romina? No, en Epistemo, ¿Puede dice ser? usted. Sí, Romina está en epistemología. En Epistemo. No con usted, yo hablo con Romina.
Porque la que me responde siempre es Romina. Rarísimo. Rarísimo porque no he visto, es raro que no me lleguen. Por eso Pero bueno, me estoy comunicando con Romina en Epistemo y los que le mando a usted en método. ¿Cómo? Por eso digo, es muy raro, la verdad. Se corta. Igual me voy a comunicar con la gente. Me voy a comunicar con la gente de administración del campus a ver cuál es el problema. Porque ya les digo, tengo 500 estudiantes en el campus, no me pasa con nadie, es el único caso. Pero voy a hablar con los administradores a ver qué puede ser que esté pasando, ¿no? Sí, lo único que puedo ver es los mensajes de Romina en Epistemo. Después de usted no puedo ver nada. No tengo más que lo que me mandó lo último. Claro, pero yo escribo en Epistemo. Bueno, no importa. No, lo vamos a resolver particularmente. Yo veo su mail, así que si quiere, mándenme por mail, porque a mí sí me llegan sus mails, no sé por qué a usted no... No, yo le mando, primero me llegaban en spam, yo lo saqué de spam, y cuando yo ahora le mando me dice que el correo no es válido, su correo no es válido, y yo copio el mismo correo, no tengo otro correo nuevo, no sé por qué me dice que no es válido su correo. Bueno, está bien. No sé, si quiere le mando la captura de lo que es, de qué me pasa a mí cuando le mando la captura. No, está bien, manejémonos por el aula, usted va mandando ahí, si es que le llegó así, y me resulta raro lo de los mensajes, pero bueno. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Gracias. ¿No? Bien, entonces estábamos hablando de a partir del jueves, yo calculo que lo dejaré abierto 4 o 5 días para que puedan subir todos al aula sus trabajos, y antes de eso, por supuesto que voy a contestar lo que me vayan mandando por mail. A ver si entendí. Entonces ustedes va a abrir el 14 para entregar, va a dejar una ventana abierta 5 días más para seguir subiendo. Sí, es un espacio para este grupo, va a decir específicamente para el grupo mío, para que suban. Sí, no va a ser un día, 24 horas. Tengo una duda. Por los problemas que tienen las personas de conexión y no puedo dejar un solo día, así que dejaré 4 o 5 días a partir del 14 para que puedan subir. Sí. Bueno, hoy específicamente tenemos un problema de conexión terrible, a mí se me corta cada rato. No, lo que le decía que hoy específicamente es terrible, no, o sea, me caí 3 veces ya. No, yo dije antes que no sabía si me escuchaban porque varias veces me salió que estaba desconectada. Así que no sé si me habrán escuchado todo, ¿no? Porque hoy parece que no viene bien la cosa. Sí, ¿qué querías decir? Yo, con respecto a la entrega del 14, es como, o sea, es simbólica la entrega a lo que voy, no es que por esa entrega podemos desaprobar el trabajo. No sé si se entiende lo que pregunto. No hay ningún simbólico. No hay ningún simbolismo. Es una entrega formal. Pero por supuesto que la nota va a tener que ver no solo con la entrega de ese momento, sino todo lo que han trabajado
las personas que han trabajado desde que estamos en la materia. O sea, yo no le voy a poner un 3 ni un 2 a alguien porque tiene mal formulado el problema, cuando ya viene trabajando desde que empezamos con esto, tratando de hacer cosas, y hacer propuestas, y cambia, ¿se entiende? Sí, ahora entiendo, y también es como más. Esto no, claro, no. Es una entrega formal para que quede una calificación formal en el aula, pero no es lo puntual de ese momento que la persona mandó. Yo tengo registro de cada uno de los del grupo y también está, o sea, es un conjunto de cosas, ¿no es cierto? Exceptuando a Jacobsen para que se tranquilice, que no se puede comunicar, pero digo, del resto yo tengo la gente que envía, que reenvía, que vuelve a enviar, que trabaja, más allá de esto, porque siempre le dije, esto es ensayo-error, más allá de que tiene que seguir arreglando cosas y lo que fuere, pero bueno, está trabajando, entonces la nota va a tener que ver con eso también, ¿no? No es lo mismo aquel que va a subir algo porque Dios lo iluminó esa mañana y puso algo por poner y nunca envió nada, a aquel que, bueno, viene trabajando, hace intentos de poder avanzar, ¿no? Para mí no tiene la misma calificación, la misma entidad. ¿Se entiende esto, no? Sí, se entiende. Muchas gracias. Bien. ¿Algo más? Si no, ya podemos dar por finalizado. Profe, cualquier consulta que tenga le puedo enviar por email. O si tengo formulado algo y no me cierra por ahí que no se parezca, ¿se lo puedo enviar? Sí, siempre. Jamás. ¿Acaso alguna vez no te contesté el mail? No, pero le estoy diciendo nada más. Ah, bueno. Sí, mi mail siempre va a estar abierto hasta el último momento. Pero no vean esta evaluación como un hecho determinante de nada. O sea, yo tengo muy bien presente y registrado la gente que está trabajando y la gente que nada. Así que eso va a pesar en el momento de la evaluación, ¿cierto? Y también tengo presente, hay gente que le he sugerido cosas y me sigue mandando lo mismo. Parece que no leyera, por suerte es un caso solo, pero bueno, un caso al fin. Parece que no leyera, y lo que hoy no está en el chat, pero ha estado esa persona en los chats y no pregunta nada, no dice nada. Entonces, bueno, hay de todo en la viña del Señor. Y hay gente que también ha trabajado mucho al principio y ahora no sé qué les pasa. Probablemente estén con mucho trabajo, debe haber muchas cuestiones que operan ahí, de otras materias, de sus propios trabajos, de sus temas personales, pero me llama la atención. Pero bueno, después individualmente me comunicaré con esas personas que venían trabajando bien y de repente se cortó la comunicación, no sé qué les pueda estar pasando. Bueno, si no hay nada más, cortamos acá, si les Perdón, parece. profe, ¿la entrega de este trabajo es la entrega única formal o va a haber otro espacio de entrega para lo que falte de este trabajo? No va a haber otro, va a haber otro espacio formal de entrega antes que termine la materia, por supuesto. ¿Eso me preguntabas? ¿O si esta entrega tiene como, se diría, un recuperatorio? No sé qué me querés preguntar. No, si era la única entrega de este trabajo o si iba a haber otra para el mismo trabajo. Porque van a haber cosas que van a faltar, claramente, y no sabía si iba a haber otro. Totalmente, totalmente.
No va a haber otra entrega, para junio más o menos. Genial, genial. ¿Esto se toma entonces como parcial o independientemente a esto va a haber un parcial además? Y sería, no, sería como un parcial. Ah, genial. Entre las dos entregas, esta y la que va a haber en junio, se promediará y se sacará una nota. Pero vuelvo a repetir, la nota que se ponga es circunstancial, ¿se entiende? Repito yo que tiene que ver con todo lo que ustedes vienen trabajando desde el principio. Aquel que viene trabajando, ensayando, proponiendo, por más que las cosas le salgan más o menos, no va a tener problemas. Acá el problema lo va a tener quien no hizo nada. ¿Se entiende? Sí, no, mi inquietud no era por la nota, o sea, no me importaría promocionar o ir a final, la verdad que eso no me importa, termina siendo lo mismo, sino para ampliar porque es un trabajo que después ya no lo voy a volver a hacer y ya si queda bien hecho lo sigo utilizando o sigo ampliando y modificando en base a eso que en teoría va a estar relativamente bien, por eso es mi pregunta. Claro, esa es la idea, que quede armado algo que a ustedes les permita el otro cuatrimestre, si alguno quiere ya seguir profundizando y trabajando, lo pueda ir avanzando. Que quede algo ya definitivo, planteado de qué es lo que va a hacer en su trabajo el año que viene. Esa es la idea. ¿Sí? Ahora, los caminos de cada uno son muy heterogéneos. ¿Se entiende? Uno no pretende que de forma homogénea todo el mundo llegue al mismo lugar. No es nuestra pretensión. Algunas llegarán a una parte, otros llegarán a otra. Y en el caso que alguien no promocionara la materia, el final es la presentación del trabajo, o sea que tampoco tiene que ser muy inquietante para alguien de repente que la regularice y no la promocione, no es nada grave que no se pueda superar si alguien no lo promociona. Es simplemente que a uno se le complica, porque bueno, el final tiene que presentar el trabajo, y si la verdad que le faltaba mucho, se le crea una complejidad porque no está el docente para orientarlo para el final, pero en sí no es nada grave. Igualmente digo, más allá de la calificación numérica, como nosotros entendemos esto como un trabajo en progresión, alguien puede tener un 5 ahora, lo que no quiere decir nada, no anula su posibilidad de promoción, ¿sí? Porque eso lo vamos a ver y decidir con la segunda y última entrega, ¿sí? Si promociona o no promociona. No sé si esto se entendió. Sí, se entendió. Al menos yo lo entendí. Claro, alguien capaz que ahora se saca un 4, un 5 y dice, ya, perdí, no promociono. No, para nada, para nada. Depende de lo que entregue después, lo que haga en la segunda entrega, y esa va a ser, digamos, la que defina, porque quizás la persona, con los tiempos que maneje la situación, puede hacer lo mismo, indispensable ahora. Pero después dispone de más tiempo, le llega más información, o puede dedicarse más horas, y en la segunda entrega la mejora muchísimo, así que eso, digamos, va a definir la situación de esa persona. Pero tiene que hacer algo, digamos. Hay que, igual es indiscutible que a medida que pasa el tiempo vamos a ir mejorando, o sea, si esto lo seguimos laburando, por ejemplo, en el segundo cuatrimestre, claramente si vemos nuestros comienzos nos vamos a horrorizar nosotros mismos, o sea, como que uno va aprendiendo del error y del error, entonces como que va escribiendo diferente también. No hay otra forma, en la investigación es así. Si ustedes supieran las veces que a uno de ciencia y técnica le rebota y le manda y le dice, no, esto no,
fíjese aquello, cuando uno hace propuestas investigativas, ¿no? Cuando uno hace los informes, vienen para corregir, y nadie se siente mal por eso, porque así es como se investiga. Uno va proponiendo, va ensayando, y el otro que no sabe más del tema, porque los temas que ustedes proponen, los que saben son ustedes. Yo puedo saber un poquito de cada cosa, lo elemental, pero no soy una idónea en cada tema, pero lo que sí sé es metodología, y en eso les puedo decir, a través de lo que sé y de la experiencia que tengo con esto, anda para este lado, no vayas para este que te complicas, fíjate esto y fíjate el otro, nada más. Pero acá no hay nada, ya se los dije y se los repito, nada está mal mientras uno está haciendo, nada está mal. Es así, es ensayo, error, ensayo, hasta que uno se va ubicando. Antes, cuando esta materia era anual, hace muchos años, nosotros lo que hacíamos era que los chicos, los estudiantes guardaran desde la primera cosa que escribían hasta la última. Y pasaba esto que estaba comentando la compañera, ¿no? Ellos mismos veían, se leían, decían, yo como pude haber escrito esto. Pero es el camino lógico, ¿no es cierto? Uno empieza con una idea, pero esa idea, hay un video interesante que grabaron en el turno tarde, que grabó el profesor que está ahí a la tarde, que es lindo para verlo porque habla del proceso él, y de esa amasado, y de hecho agarra una masilla y la masa. Si ustedes pueden entrar, y si no me avisan y vemos con Mónica la posibilidad de subirlo. Es ilustrativo nada más, y es medio trágico al final porque pone como la música de Star Wars y todo lo que va a tener que hacer el estudiante en el cuatrimestre, que a uno medio lo asusta, dice, pero yo todo esto ¿cómo llego? Bueno, la cosa no es tan así hacia el final, ¿no? Digo para que no se asusten si lo ven, pero él es muy ilustrativa, él trabaja sobre esa maja fundamentalmente, pero es muy ilustrativo esto que dice cómo uno va modelizando, cómo uno va amasando ese objeto que propone conocer, ¿no es cierto? Es muy interesante para verlo, lo simplifica bastante. Bueno, nos despedimos. Bueno, una vez que esté listo el video, seguramente lo va a subir Cintia a YouTube. Muy bien. Muchas gracias, bueno, Cintia. Chao, gracias. Chao, buen fin de semana. Igualmente para todos, que lo pasen bien. Chao, profe.